señora. Gracias. Entonces vamos a dar inicio a la charla de evento cerebrovascular. ¿Qué definición tiene? Es una definición que se refiere a la naturaleza de la lesión. Se clasifica en dos grandes grupos, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico agudo se genera por la oclusión de un vaso arterial e implica daños permanentes por isquemia. El hemorrágico es una ruptura de un vaso sanguíneo que lleva a una acumulación hemática, ya sea dentro del parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Epidemiológicamente vamos a hablar de que el SB es la quinta causa de muerte en Estados Unidos, que varía según la raza y la etnia. El 87% de los SB son isquémicos y es una de las causas más importantes de discapacidad grave a largo plazo con consecuencias catastróficas para el paciente y para su familia. La ecología hace referencia a estudios históricos y poblacionales para dar probabilidades de la clínica de los pacientes con SB. Entonces, entre esa ecología encontramos a los eventos cerebrales trombóticos de primeras, embólicos de segundas y principalmente en pacientes mayores por aterosclerosis. En menores de 40 años vamos a pensar en jóvenes, principalmente en embolia de origen cardíaco, que es el más común, y también podemos relacionarlo en jóvenes con factores de riesgos importantes como la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia, el tabaquismo y antecedentes familiares para pensar en una etiología trombótica. Entonces, en jóvenes sin factores de riesgo va a ser embólica. Vamos a hablar en esta revisión principalmente de SB isquémico y la fisiopatología de la isquemia cerebral inicia en una autorregulación cerebral. Nosotros tenemos una autorregulación que por medio del flujo sanguíneo cerebral se encuentra dentro de los parámetros normales entre una presión arterial media de 60 a 150 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? A medida que la isquemia va progresando, el estadio va aumentando. En el estadio 1, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante debido a que realiza una vasodilatación máxima de arterias y arteriolas. En el estadio 2, la fracción de extracción de oxígeno se incrementa. Y en el estadio 3 supera el rango autorregulatorio, disminuyendo el volumen y el flujo sanguíneo cerebral, hasta que la circulación falla, ocasionando la muerte cerebral. Ocurre la cascada isquémica, que es una disminución de ATP, causa cambios en las concentraciones de sodio, potasio y calcio, aumento y acumulación de radicales libres, acumulación intracelular de agua y la activación de fosfolipases que rompen membranas. Entonces, también tenemos la necrosis y la apoptosis. La necrosis se acompaña de edema celular, lesión del tejido circundante, lisis de la membrana celular, lesión de los organelos. Y la apoptosis, que incluye a las caspasas 1, 3, 8, 9 y 11, que activan los factores que destruyen proteínas claves para la supervivencia del tejido. Acá tenemos la penumbra isquémica. Entonces tenemos de adentro hacia afuera el core, que es este punto, que ya es lo que denominamos infarto o necrosis, ya tejido dañado. Después continuamos con la penumbra, que es, acá ocurre necrosis en el core. En la penumbra ocurre la apoptosis, que es la diferencia de la necrosis, que hay una posible progresión irreversible. Entonces, acá todavía no está en necrosis, pero va en camino. Y en el tercero, que es el verde, encontramos la oligoemia benigna, que es un sector donde hay recuperación espontánea del tejido cerebral. También ocurre un edema cerebral que denominamos SB isquémicos malignos por la presencia de este.
ya sea citotóxico o vasogénico. Ocurre aproximadamente en el 10% de los SB. El citotóxico es una isquemia por estrés oxidativa que genera la expresión de canales no selectivos, ingresando masivamente sodio a la célula. Recordemos pues que en este sector hay canales selectivos. Al activarse los no selectivos, ingresa y se abre la apertura de canales que se efectúa 2 a 3 horas después del inicio de la lesión isquémica y se desencadena una disminución del ATP. El resultado es la acumulación de agua intraneuronal. Y el vasogénico, que es causado por el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo que macromoléculas entren en el espacio extracelular, lo que aumenta el volumen del fluido a este nivel. La clasificación del SB isquémico está dividido en 3, el trombótico, el embólico y la hipoperfusión sistémica. En el trombótico es un proceso patológico que da lugar a la formación de trombos en una arteria, produciendo el accidente. Se clasifica en grandes vasos y pequeños. Grandes, el sistema arterial extracraneal, como el intracraneal, y los pequeños vasos son las arterias penetrantes que surgen de la arteria cerebral media, distal, la cerebral, el tallo cerebral, el círculo de Wills, y ahí van a ocurrir lo que se denominan los infartos lacunares. Es importante decir, pues, del trombótico, que la causa número 1 es el ateroma, y de segundos, el lipohialinosis. En el embólico se refiere que a partículas de desechos que se originan en otro lugar y que bloquean el acceso arterial a una región particular del cerebro. El proceso no es local, como ocurre en la trombosis, y los principales lugares son de donde ocurre la embolia para después llegar al cerebro, son las cardíacas, la aórtica y la arterial. Entonces, para clasificar el evento cerebrovascular vamos a utilizar una tabla llamada TOAS. Esta nos va a permitir clasificar de una forma mejor a los pacientes para darles el manejo oportuno. Entonces, de primeras encontramos la enfermedad aterotrombótica, ateroesclerótica de gran vaso, que es la isquemia generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical, y que debe cumplir uno de los 2 criterios, que sea ateroesclerosis con estenosis mayor del 50% de diámetro luminal, u oclusión de la arteria extracraneal correspondiente, o de la arteria intracraneal de gran calibre. B, ateroesclerosis sin estenosis menor del 50% en ausencia de otra etiología y con al menos 2 de los siguientes factores de riesgo: mayor de 50 años, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia o tabaquismo. Segundo, cardioembolismo, isquemia de tamaño medio o grande, de topografía cortical en la que existe alguna cardiopatía de características embolígenas. Tercero, enfermedad oclusiva de pequeño vaso o infarto lacunar, que había comentado anteriormente. El tamaño es menor de 1,5 centímetros de diámetro en el territorio de la arteria perforante cerebral, que puede ocasionar este síndrome. Otras causas son isquemia de tamaño variable, de localización cortical o subcortical en territorio carotidio, o vertebrobasilar en un paciente en el que se han descartado 3 anteriores. Las 3 anteriores se puede producir por enfermedades sistémicas, alteraciones metabólicas de la coagulación, disección arterial, displasia fibromuscular, migraña o malformaciones arteriovenosas. Y quinto, de origen indeterminado, ya sea por estudio incompleto o por origen desconocido. En el cuadro clínico es importante tener en cuenta ¿qué vamos a valorar? Entonces, primero vamos a valorar la circulación anterior, que se compone de la carótida interna, la cerebral media, la comunicante anterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir si la isquemia pasa allí? Entonces, va a haber hemiparesia e hipoestesia. Hemiparesia hablando de debilidad muscular,
hipoestesia, disminución del sentido del tacto, ya sea disartria, incontinencia urinaria, apatía, abulia, desinhibición y mutismo asinético en caso de daño bilateral, que es importante para diferenciarlo de la circulación posterior. Las anomalías del lenguaje sugieren una enfermedad de la circulación anterior, al igual de la presencia de signos motores y sensoriales del mismo lado del cuerpo. Entonces, en mi cara derecha con en mi cuerpo derecho, por ejemplo. En la circulación posterior vamos a encontrar la arteria cerebral posterior, la arteria basilar y la arteria vertebral. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Síntomas como vértigo, tambaleo, diplopía, sordera, síntomas cruzados. Entonces, es un buen diagnóstico diferencial pensar en esto, en un lado de la cara y otro del cuerpo. Entonces, en mi cara derecha en mi cuerpo izquierdo, por ejemplo. Signos motores y o sensoriales bilaterales, hemianopsia o pérdida bilateral del campo visual sugieren afectación de la circulación posterior. Entonces, ¿nosotros qué debemos pensar cuando nos llega un paciente con estos síntomas de evento cerebrovascular? Lo primero que debemos hacer es hacerle la escala de valoración clínica de infarto cerebral NIS, que nos va a dar 11 ítems para clasificarlo, ya sea sin síntomas, SB menor, SB leve, SB moderado o SB grave. Entre estos ítems encontramos nivel de conciencia, orientación, por ejemplo, cómo se llama, cuántos años tiene, ejecución de 2 comandos, le pedimos al paciente que realice movimientos, el tipo de mirada, si tiene una parálisis completa o una paresia de mirada conjugada, los campos visuales, la expresión facial, la fuerza de miembro superior, izquierdo y derecho, la fuerza de miembro inferior, ya derecho e izquierdo, la ataxia apendicular, la sensibilidad, el lenguaje, la articulación y la inatención. ¿Qué hacemos? Clasificamos al paciente, le hacemos el examen físico neurológico y a medida de que el paciente vamos realizando esto, vamos a sumar. Entonces, de 0 a 4 nos da un SB menor, de 5 a 15 un SB leve, de 16 a 20 un SB moderado, de 21 a 42 un SB grave. Entonces, vamos a hablar de que hicimos la escala NIS en el paciente y nos dio, por ejemplo, un SB moderado, 16 a 20. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a realizar un TAC. ¿Pero qué es el TAC? Es una imagen recomendada por la AJA para la evaluación inicial y toma de decisiones sobre el manejo del paciente con sospecha de SB. Se debe tomar los primeros 20 minutos de llegada al centro médico con el objetivo de diferenciar si es isquémico o hemorrágico e identificar la presencia de una lesión, ya sea un tumor, una malformación vascular o un hematoma. ¿Por qué escogemos el TAC? ¿Por qué? Hay una mayor disponibilidad y agilidad, hay menos contraindicaciones y es más económica. La única contraindicación para un TAC es el embarazo, pero ya con los aislantes, pues hay como una cierta protección. La resonancia magnética, por otro lado, supera ostensiblemente al TAC, pero ¿qué pasa? Hay más contraindicaciones, como tener un marcapasos, fragmentos metálicos en el cuerpo, como clip de aneurismas y prótesis mecánicas. Es más específico en cuanto a revelar áreas de edema citotóxico minutos después del comienzo del proceso isquémico, pero es más costosa, no es tan disponible y no todos los centros tienen acceso a una. Entonces, en el TAC encontramos diferentes estructuras que quería que viéramos antes de iniciar. Entonces, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital,
Acá vemos el cuarto ventrículo, el putamen pálido, acá el tercer ventrículo, una parte de la cisura silviana y el cuerpo caudado. Cuando nos vamos de una vez a un ATAC, pues es más difícil reconocer la anatomía. Entonces acá traje este dibujo para tener en cuenta esto. Acá podemos ver en la C el núcleo caudado, el lenticular, la cápsula interna y las diferentes partes en las que se divide la arteria cerebral media para el diagnóstico de isquemia cerebral, pero esas las vamos a ver más adelante. Entonces, ¿yo qué necesito saber en un ATAC? En un ATAC necesito saber que hay diferentes niveles. El primer nivel es el nivel tronco cerebral. Entonces, aquí vamos a encontrar la cisterna supracelar, que está aquí. Prolongaciones temporales de los ventrículos laterales. Aquí está el cuarto ventrículo. Esto es lo que debemos ver. O sea, el primer paso es ver los niveles. Hay 3 niveles. Este es el primero. El segundo, el nivel de los ganglios basales, donde encontramos los cuernos frontales de los ventrículos laterales. El tercer ventrículo, que estaría acá. La cisterna cuadrigémina, que hablan como que está en forma de sonrisa. Y el núcleo caudado y el lenticular que está junto al núcleo caudado. Entonces, el segundo nivel, nivel de los ganglios basales. El tercer nivel es el de los ventrículos laterales. Acá encontramos la línea media, los ventrículos, el septum pallidum, que es este, y el cuerpo del núcleo caudado adyacente a la margen de los ventrículos laterales. Entonces tenemos que tener en cuenta estos 3 niveles al analizar un TAC. Acá para un momento para que lo vean mejor. Listo. ¿Qué son? Bueno, también es importante en el plano que se tomó, axial, sagital o coronal. ¿Qué son las unidades de Hounsfield y qué representan? Estas representan las densidades diferenciales que componen el objeto analizado, es decir, las imágenes del ATAC se muestran diferentes tonos de gris según los patrones característicos de absorción o atenuación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las unidades del aire, del agua, del líquido cefalorraquídeo, de la sustancia blanca, sustancia gris, sangre coagulada y hueso. Para hacer una revisión del TAC debemos tener en cuenta una memotecnia que de pronto nos puede ayudar para hacer una revisión completa. Blood can be very bad. Entonces, con la B tenemos blood, con la C cisternas, con la B cerebro, V ventrículos, B bones. Entonces, con la B vamos a buscar la presencia de sangre, la cual aparece en lesiones hiperdensas, que ya pueden ser hematomas epidural o subdural, hemorragia subaracnoidea y hematomas intraparenquimatosos. Entonces acá los podemos observar. El epidural van a ser lesiones hiperdensas. Las cisternas son espacios llenos de líquido y hacen parte del espacio subaracnoideo. Hay 4 que son claves que deben evaluarse siempre que se busquen. Sangrado y también asimetría, que está la supracelar, aquí, y la ambiens que rodea el mesencéfalo. También tenemos la cisura de Silvio y la cuadrigeminal, que es adyacente a la lámina cuadrigémina. Tenemos B de Brain. Existe rotación por posición inadecuada de la cabeza, por ejemplo, valorar la hoz del cerebro, observando que la línea media no esté desplazada. Valorar la simetría ventricular, o sea, debemos valorar que haya simetría.
acá podemos ver, este es el hemisferio derecho, lo que nos divide la línea medial, nos divide los hemisferios derecho e izquierdo. Verificar los borramientos del surco, acá, cuando hay patrón de giros, es signo de presión intracraniana, cuando no podemos diferenciar entre sustancia gris y sustancia blanca, por ejemplo. Acá tenemos, pues, los surcos cuando están presentes y cuando están alterados, ya sea por edema. Acá también tenemos que tener en cuenta que a medida que envejecemos, estos surcos se hacen más prominentes. Acá tenemos el ejemplo de un niño de 10 años y un paciente de 90. Tenemos que tener en cuenta que son lesiones hipodensas e hiperdensas y que las causa. En las hipodensas las causa el aire, el edema, la grasa. A menudo se observa edema alrededor de hemorragias y tumores intracerebrales. Si coincide con un territorio vascular, se piensa en isquemia. El neumoencéfalo, aire dentro de la bóveda craneal, puede verse después de una neurocirugía o en fracturas de cráneo. La hiperdensa, en sangre aguda, trombos, calcificación, cuerpos extraños. Recuerden que es normal observar calcificaciones en los plexos coroideos y en la glándula pineal. Y acá tenemos el ejemplo. Hiperdenso es blanco, hipodenso es más oscuro y el isodenso. El cerebro por lo general está isodenso y por eso buscamos. Ya más adelante vamos a buscar las lesiones de isquemia en el TAC, principalmente por lesiones hipodensas. B, que serían los ventrículos. Entonces, hemorragia intraventricular y en plexos coroideos. La hemorragia intraventricular aparece como hiperdensidad, o sea, blanco, dentro de la porción dependiente del sistema ventricular. También puede presentarse como signo de sangre aguda. El borramiento ventricular, la simetría o pérdida de los ventrículos suele ser el resultado de edema cerebral o efecto de masa de cualquier causa, hemorragia, tumor o infección. Por último, la B, que sería BAT. Encontramos pues que debemos valorar los huesos, ¿no? Acá podemos ver una fractura del hueso. Signos indirectos de fracturas no desplazadas suelen ser hematomas epidurales o epicranianos. Y debemos ver pues la bóveda craneana y los huesos faciales. También en el examen físico tener en cuenta el cuero cabelludo. Bueno, entre los elementos para valorar el TAC en isquemia por evento cerebrovascular, encontramos que el ASPECTS nos permite tener una valoración más amigable para encontrar este tipo de lesiones. Entonces, como anteriormente les mostré, acá estamos con la anatomía, por ejemplo, el núcleo caudado, el lenticular, la rodilla de la cápsula interna del brazo posterior, la corteza insular y como la isquemia y bueno, y todo lo que ocurre en los eventos cerebrovasculares se dan principalmente por la arteria cerebral media. Entonces, acá tenemos los territorios de arteria cerebral media que se deben valorar. En este plano encontramos acá AM1, que significa la corteza anterior de la arteria cerebral media, M2, que significa corteza lateral adyacente al ribete insular, esta es la ínsula, M3, corteza posterior de la arteria cerebral media. Entonces, ¿qué pasa? En este corte debemos buscar lesiones hipodensas en cualquiera de estos sitios que nos va a ayudar para clasificar la isquemia en SB. Entonces, una lesión, por ejemplo, en el núcleo caudado y una lesión en la corteza insular van a ser dos lesiones en distinta parte que me va a ayudar a clasificarlo. En el segundo corte debemos valorar el territorio anterior de la arteria cerebral media. Entonces, este es el anterior, el M5, el territorio lateral y el M6
el territorio posterior. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a buscar en lesiones hipodensas. Estas lesiones hipodensas son las negritas, porque las hiperdensas son las blancas. Entonces, lesiones hipodensas en algunas de estas 10 áreas resta un punto en la escala. Normal nos daría 10. Paciente para terapia trombolítica, un puntaje de 7 y afección de todo el territorio nos da un puntaje de 0. Esto nos va a ayudar para ver si el TAC está normal frente a una isquemia o no. Aparte de eso, podemos buscar otros signos característicos del SB isquémico, que cuáles son, que debemos tener en cuenta. Primero, el signo de la arteria hiperdensa en territorio de la cerebral media izquierda. Acá lo podemos observar. Ay. Ese es un signo característico. Es la única pues, lesión entre se podría decir, las más importantes, que va a ser hiperdensa, porque las demás son hipodensas. Hipodensidad de los núcleos lenticulares. Acá lo podemos observar. Acá es una progresión. El núcleo lenticular con una lesión hipodensa. Acá igual. Tercero, signo de la cinta insular en el hemisferio derecho. Es un infarto del territorio de la arteria cerebral media que corresponde al oscurecimiento de la sustancia gris en el margen de la corteza insular, con pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca. Acá lo vemos. Así se debe ver la diferenciación. Las flechas blancas nos muestran cómo se debería ver y la roja cómo se ve en caso del signo de la cinta insular. Signo de la pérdida de los surcos. Recordemos que el paciente tiene unos surcos, entonces cuando se pierden estos es un signo de isquemia. Signo de la pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca. Entonces acá podemos ver que acá hay una buena diferenciación, pero por ejemplo en este lado no la hay. Aquí no la hay. Acá como que la había y ya se fue volviendo una lesión hipodensa. Entonces, después de realizar el TAC, bueno, primero de valorar al paciente con la escala de NIS, después realizamos el TAC, hicimos el manejo, pues mirar las 5 partes del TAC, de Blood Can Be Very Bad, para valorar todo oportunamente, damos inicio al tratamiento si vemos alguno de estos signos o síntomas que nos pueda sugerir. Entonces, en el tratamiento general, damos un soporte de la vía aérea y asistencia ventilatoria. La saturación de oxígeno debe ser mayor de 94 en estos pacientes. La temperatura o fiebre de 38 debe ser tratada. Debemos disminuir la hiperglucemia, ya que en las primeras 24 horas posteriores a un ACV se asocia con un peor desenlace. Se recomienda niveles entre 140 y 180 miligramos decilitro. Evitar la hipoglucemia, la cual debe tratarse cuando sea menor de 60. Se deben usar antihipertensivos cuando las cifras de tensión arterial sean igual o mayores a 220, 120 milímetros de mercurio. Debemos tener cuidado de no hacer descensos pues mayores del 15% en las primeras 24 horas. Los candidatos a terapias de reperfusión deben mantener una presión arterial menor a 185-110 milímetros de mercurio y los pacientes que ya han sido llevados a terapia de reperfusión deben mantener una tensión menor de 180-105 milímetros de mercurio.
En los tratamientos encontramos terapias de reperfusión para ACV isquémico, que son la trombólisis intravenosa, la intraarterial y la trombectomía mecánica. Esto vamos a valorarlo en algo que se llama una ventana estándar o una ventana extendida, que debe ser desde que vieron por última vez al paciente bien o cuando le iniciaron los síntomas. Entonces, en la trombólisis intravenosa, la ventana estándar para dar tratamiento es de 0 a 3 horas, la ventana extendida es de 3 a 4.5 horas. Los criterios de inclusión: SB clínico, edad entre 18 y 80, ventana menor o igual a 4.5 horas. Los síntomas no mejoran luego de 30 minutos desde su inicio. Hay unos criterios de exclusión, que son la hemorragia intracraneal, NIS mayor de 25, compromiso en el TAC de 1/3 del área de la arteria cerebral media, convulsiones al inicio del evento, CV o trauma cráneoencefálico grave en los últimos 3 meses, administración de heparina 48 horas previo al inicio de SV, plaquetas menores de 100.000, presión arterial sistólica 185 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica 110 o necesidad de terapia intravenosa de fármacos antihipertensivos. Glucosa en suero menor de 50 miligramos decilitro o mayor a 400 miligramos. Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, anticoagulación oral, cirugía mayor o trauma grave los últimos 3 meses. Otros trastornos que aumenten el sangrado. Trombolisis intraarterial. El tratamiento inicial con trombolisis intraarterial es beneficioso para pacientes seleccionados con ACV isquémico mayor, menor de 6 horas de duración, con oclusión de la arteria cerebral media. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el paciente llega a mayor de, por ejemplo, 5 horas, podemos realizar esta terapia. Puede hacerse con o sin extracción mecánica del trombo. Y esta terapia nos ayuda a ampliar la ventana terapéutica y tratar al paciente con más de 3 horas de evolución. La contraindicación para la trombólisis intravenosa o esta no ha sido eficaz. Si no nos funciona la anterior, seguimos con esta, o si el paciente tiene alguna contraindicación para la trombólisis intravenosa, seguimos con la trombólisis intraarterial. Por último, la trombectomía mecánica. Generalmente la trombólisis mecánica se inicia realizando varios pases con la microguía y el microcatéter para conseguir la fragmentación del trombo. E igualmente hay unos criterios: etiología de ACV, oclusión de la arteria carótida interna, escala mayor o igual a 18, escala NIS mayor o igual a 6, aspects mayor o igual a 6. Tratamiento puede ser indicado en 6 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, esta se da a partir de las 6 horas. También nosotros podemos dar antiplaquetarios que se deben estar en terapia dentro de las primeras 24 a 48 horas iniciados los síntomas. No obstante, si el paciente va a presentar, va a recibir manejo trombolítico, se sugiere esperar 24 horas antes de la terapia. Esperar 24 horas antes de iniciar la terapia antiagregante. Estatina. Se demostró que el tratamiento con 80 miligramos de atorvastatina al día reducían el riesgo de ACV en pacientes sin enfermedad coronaria conocida. Y LDL entre 100 y 190, quienes hubieran tenido un ACV o ataque isquémico. Si no existe contraindicación, se iniciará atorvastatina 80 miligramos día dentro de las primeras 24 a 48 horas después del ACV. La anticoagulación. No hay evidencias que demuestren que la anticoagulación inmediata se asocie con mayor funcionalidad o disminución de futuros ACV. Por el contrario, sí existe un riesgo aumentado de hemorragias. Acá podemos observar un pequeño como esquema de lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos llega un paciente con ACV. Entonces, paciente con sospecha de ACV. Por último, para hacer resumen, la información de urgencia. Activar el código ACV incluye, este código incluye
hacer traslado a reanimación, realizar glucometría. Recordemos que nosotros debemos tener en cuenta que debemos entregarle al paciente, al especialista, el neurólogo, urgenciólogo, ya al paciente, pues no vamos a esperar que él llegue para controlarle la tensión arterial o controlarle el azúcar, por ejemplo, o intubarlo, si lo requiere, obviamente. Hacemos canalización, hacemos recuento de plaquetas, los tiempos de coagulación, hacemos el llamado a neurología, realizamos el examen clínico neurológico, definimos la severidad con la escala NIS, llamamos al técnico de radiología, llamar al radiólogo de turno, vamos a hacer el TAC, nosotros hacemos el traslado para el TAC simple, y allí se supone que pues ya llegan los responsables que son el neurólogo y urgenciólogo y lo clasifican en hemorrágico y en isquémico. Lo calculan con la escala ASPEX que hablamos anteriormente, que llaman, si es isquémico, a la terapia endovascular. Evalúan los criterios de inclusión y exclusión, los tiempos de ventana, el puntaje. Entonces, tiempos de ventana de 0 a 3 horas y de 3 a 4.5 horas, la trombólisis intravenosa. De 0 a 6 horas realizan la terapia endovascular. La trombólisis intraarterial, la trombectomía mecánica, y se solicita interconsulta terapia de rehabilitación integral, ya que después de eso, pues el paciente va a necesitar terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, que es la responsable la neuróloga. Hacemos el traslado para unidad de cuidados intensivos. Listo, estas son mis referencias. Gracias por su atención. Linda, muchas gracias y buenas noches para todos los presentes. Ya me presentaron, pero vuelvo y les cuento, mi nombre es María Camila Mejía, yo soy residente en medicina interna de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas con el programa del Hospital San Rafael. Primero, agradecerles por la invitación, estoy gratamente impactada con tu presentación, linda Natalia, de verdad, felicitaciones, bastante buena la revisión, muy completa y sobre todo tocaste temas muy puntuales, pero quiero hacer algunos apuntes que tal vez desde la práctica y desde la experiencia les pueda aportar. Lo primero es que me gustaría que recordaran que el término, no sé si ustedes recuerden o cuando empezaron a estudiar medicina, antes hablábamos de enfermedad cerebrovascular o infarto cerebrovascular, pero resulta que ahora lo llamamos ataque cerebrovascular porque desde los años 90 se le quiso dar el mismo impacto que se le da al ataque cardíaco. Entonces es simplemente para crear una conciencia tanto en la población de profesionales de la salud como en la población en general, porque a fin de cuentas no todos los ACVs los vemos en el hospital, sino que generalmente están en la casa y es muy importante identificarlo y por eso es que se venía haciendo esta campaña. Recordar que el ataque cerebrovascular es cualquier episodio de disfunción neurológica que se presente por más de 24 horas o cualquier tiempo, siempre y cuando tenga un cambio en la imagen cerebral, ya sea tomográfica o resonancia, como nos contaba Linda, ¿vale? El otro tema para aclarar es el AIT, que es el ataque isquémico transitorio. Es ese ataque que resuelve solito, que nosotros decíamos que era media hora y que podía resolver espontáneamente, pero realmente no. Realmente puede durar incluso hasta las 24 horas. Lo importante es que no deje ninguna secuela neurológica y que además de eso no tenga ninguna repercusión en la imagen, o sea, ningún componente estructural, ¿vale? Es una enfermedad que realmente es muy, muy importante diagnosticar, no solamente por el momento agudo, sino por las complicaciones a largo plazo que puedan tener estos pacientes, porque como bien lo dijo
Linda, hay que hacer un proceso de rehabilitación al final porque si no vamos a perder muchos años vitales de estos pacientes. En Colombia solamente hay un estudio que es el estudio Epineuro, es un estudio viejito, se realizó en el año más o menos como 2000 o antes, si no estoy mal, que estimaba una prevalencia del 19% nada más, cuando ya estamos hablando de una prevalencia mundial de casi el 56%. Eso quiere decir que o nosotros no lo estamos diagnosticando o realmente no lo hemos reportado. Entonces ese es un punto débil en nuestro país, pero no hay que creerlo. El ACV se ve absolutamente todos los días y sobre todo las complicaciones que puede quitar hasta 12% de los años vitales de una persona que sea funcional, ¿vale? Hablábamos de la clasificación isquémica y hemorrágica, tocamos sobre todo la isquémica porque es la más frecuente, porque es la que requiere que realmente nosotros como médicos, tanto médicos generales, médicos internistas y neurólogos, lo identifiquemos y lo abordemos, mientras que el hemorrágico realmente es una urgencia quirúrgica y es más patología del neurocirujano. Sin embargo, hay que identificarlo y como lo dijo Linda, el primer paso realmente siempre va a ser hacer la imagen y descartar si es hemorrágico o si es isquémico para poder actuar y para que al paciente pues le vaya bien. Hablamos de la clasificación también según la etiología. Linda mencionó el TOAS, que yo creo que es la escala que todos conocemos, que nos clasifica si es de grandes vasos, pequeños vasos, si es de origen indeterminado, si es cardioembólico o si es simplemente patología mixta. Sin embargo, recientemente también estamos utilizando otra escala, que es la escala ASCO. Es una escala fenotípica realmente. Entonces los invito a que lo consulten, se llama así ASCO. Y lo que hace es hacer un cuadrante, ejes de las Y y de las X, en el que ponen las 4 causas más importantes de los ataques cerebrovasculares, que entonces son los cardioembólicos, ateroscleróticos, acá también están las de depósito y pueden estar también malformaciones estructurales. Pero importante de esto es que nos dan sobre todo una característica mucho más global del paciente. Entonces puede que nosotros tengamos un paciente que, digamos, cuando le hacemos todos los estudios de riesgo cardiovascular que ya vamos a mencionar cuáles son, encontramos, resulta que el paciente tiene colesterol elevado, que además de eso tiene una placa de ateroma en la carótida, pero además de eso tiene fibrilación auricular. Si lo clasificáramos solamente por todas, nos daría nos tendríamos que casar solamente con una opción, ¿cierto? ¿Y a cuál nos iríamos? A la más grave siempre. En este caso, ¿cuál sería? La fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque es la que deberíamos impactar en el tratamiento y que es la que podemos controlar realmente, evitando que se haya formación de trombos con la anticoagulación. Mientras que la ASCO me permite hacer desde ese paciente decir, tiene componente de las 3 partes, entonces voy a intervenirlas todas, ¿vale? Generalmente lo terminamos haciendo, simplemente que es para que lo conozcan y para que sepan que hay otra forma también de clasificar al ataque cerebrovascular. Ya hablando del diagnóstico, importante es que siempre, como en todo en medicina y en todas las urgencias, lo importante es sospecharlo. Y yo creo que esa es la tarea de todos como médicos de atención primaria. Entonces, siempre es disminuir el tiempo de atención para el paciente, generar la oportunidad en la consulta, disminuir el tiempo que pasa entre el que el paciente llegó a mi consultorio en el que yo le pedí al menos una neuroimagen porque lo sospeché. Siempre eso va a ser lo más importante. Otra cosa es que la valoración prehospitalaria está cogiendo bastante fuerza. Ustedes cuando salgan a hacer rural o yo creo que de hecho cuando ustedes salen a los sitios de comunitaria, cuando vamos a Lisboa o a Villa Elisa, no sé si todavía vayan, pero que uno ve los pacientes realmente crónicos de estas poblaciones, es importante hacer también campañas de sensibilización con estos pacientes, que logren identificarlo. Como les decía, si bien la AJA, la ASA, todos han estado promoviendo una campaña para decirle a la gente que realmente esto tiene serias complicaciones, pero que realmente se puede prevenir, ha sido importante. Sin embargo, no
queda pues de más que nosotros también les digamos. Entonces, enseñarles las escalas FAST, sobre todo simplemente, señor, si usted en algún momento llega a ver que la comisura labial se desvía, si pierde la fuerza o si empieza a hablar raro o alguno de sus familiares, por favor consulte. Son 3 cosas súper básicas y que de verdad son clave para que un paciente los pueda identificar y que a nosotros también en la parte prehospitalaria nos sirva. En cuanto a la monitorización, estos pacientes ante la sospecha siempre deben estar en reanimación, ¿vale? O en un área de, ojalá en una unidad de ataque cerebrovascular. Desafortunadamente en Colombia hasta ahora se están creando, no existen en todos los centros médicos y pues muchos menos en los de primer nivel. Entonces estos pacientes deberían estar en área de reanimación siempre. Monitorización de signos vitales, ¿por qué? Porque como Linda lo dijo, la tensión arterial es muy importante. Recordar que no podemos, a pesar de que el paciente es hipertenso, no podemos disminuirle los valores de la tensión arterial porque lo que va a hacer es un estado completamente compensatorio el paciente y lo que va a hacer es lo contrario, va a hacer es un edema cerebral y lo que puede hacer es empeorarnos el cuadro. La glicemia es importantísima, no solo en estado de hiperglicemia para corregirlo, sino la hipoglucemia, como decía, no siempre por debajo de 60. Ahora hay otros cortes, ahora hablamos de glucometría por debajo de 54 en paciente sano, por debajo de 60 en paciente con diabetes. Sin embargo, estos puntos de corte cambian en el momento en el que el paciente me empiece a hacer sintomatología. Porque, ¿qué pasa? Los pacientes crónicos, no es tema de esta charla, pero los pacientes diabéticos hacen resistencia a los valores de glicemia elevados, es decir, que se acostumbran a estar en 180, 190, 200, y esa es su glicemia basal. Entonces, cuando la bajan, por ejemplo, a 100, 110, ya experimentan síntomas y eso es hipoglicemia para ellos, ¿vale? Entonces, clave que para nosotros, si bien tenemos en cuenta esos valores de corte tanto 54 como 70, como 60, perdón, también tener en cuenta que si hay síntomas neurológicos que en esos pacientes puede ser difícil monitorizar, pues saberlo, realmente se debe a sospechar eso y pensar en que de pronto si es un paciente con antecedente de diabetes, uno puede ser un poquito más conservador y pues estar más pendiente de esa glucometría. Tensiones arteriales, como lo dijo Natalia, Linda Natalia, dependiendo del valor que tenga y pues ir haciendo la disminución de la tensión arterial. ¿Cómo hacemos esa disminución de la tensión arterial? Preferiblemente con antihipertensivos endovenosos. En Colombia tenemos el labetalol, se van poniendo pulsos, se prefiere el endovenoso porque es mucho más rápido y es más seguro. En cuanto a las canis, siempre realizarla es operador dependiente, entonces realmente eso lo debería hacer alguien experto, pero sin embargo está hecho para que todas las personas que estemos o no estemos capacitados podamos aplicar. Sin embargo, puede que difiera entre un médico y un médico general y un neurólogo, o un neurólogo y un neurocirujano, por ejemplo, entonces tenerlo en cuenta. Pero de acá importante que cuando es un NIS menor a 4 no se debe trombolizar, es una contraindicación absoluta de trombolisis. ¿Por qué? Porque como nos mostró Linda, hay puntos de corte y esto se consideraría como una CB leve, ¿vale? Entonces estos no deberían ir a trombolisis. Sin embargo, es el ejemplo clásico que nos han puesto a todos, yo creo que en la historia de la medicina siempre está el mismo ejemplo, y es claro, tiene NIS de 4, pero si es el déficit en la mano y el paciente es pianista o es pintor, pues cómo no le va a hacer la trombolisis, ¿cierto? Entonces son casos muy particulares, pero estos estudios están hechos para población general, que no son músicos ni que viven únicamente de su mano o su pie, entonces, pero tenerlo en cuenta para cuando se les pueda presentar. Entonces es importante también ver cuál es la ocupación del paciente, qué tantas secuelas va a dejar a futuro. A veces los médicos podemos pecar por querer sabérnoslas todas y no debe ser así, sobre todo por la seguridad del paciente. Sobre todo ahora que contamos con herramientas tecnológicas a la mano, computadores en salas de reanimación, colegas, cualquier persona que nos pueda ayudar. Siempre, por favor, revisar la lista de contraindicaciones relativas y absolutas para llevar un paciente a trombolisis.
porque es mucho más complicado de manejar una complicación de la trombolisis que incluso dejar al paciente con algún déficit motor o sensitivo por el ACV, entonces siempre revisarlas antes de llevarlo a una trombolisis. El énfasis de la charla que quería hacer el grupo era sobre todo en valoración de neuroimágenes. Como lo hizo Lina Natalia, realmente está perfecto. Recordar que la tomografía en los primeros, sobre todo en las primeras 2 horas, llega a tener una sensibilidad del 100%. Después de las 2 horas empieza a bajar su rendimiento, sin embargo, nunca disminuye del 90%, es decir, que es una herramienta que, como ya nos dijo nuestra compañera, es bastante económica, es bastante accesible, tiene pocas contraindicaciones y además es bastante sensible para hacer el diagnóstico y sobre todo para lo más importante que es en primera instancia discriminar entre si es hemorrágico o es isquémico. Entonces, siempre el paciente debe ir primero a una tomografía de cerebro simple. Con la resonancia, ¿qué pasa? En muchos centros especializados o en muchos centros no especializados en ACV, sino más bien de tercer o cuarto nivel que tenemos resonador, se prefiere llevar el paciente a resonador. ¿Por qué? Resulta que, no sé si lo han leído y no sé, Linda, si tú lo leíste, existe el wake up stroke. El wake up stroke es el ataque al despertar o el ACV del despertar. Este hace relación al ataque cerebrovascular, perdón, según la última hora a la que se vio el paciente bien. Es decir, les llega el familiar con el paciente. Doctor, doctora, es que esta mañana mi papá se levantó sin fuerza, no me hablaba, tenía la desviación de la comisura y no me ha respondido desde que se levantó. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la última hora a la que se vio bien al paciente por última vez? Esa es la hora que se toma como hora índice para tomar el tiempo de evolución del ataque cerebrovascular. A lo que voy es a que estos pacientes sí son candidatos absolutos para ir a resonancia nuclear, porque la resonancia nos ofrece una herramienta que la tomografía no tiene, que es el FLAIR. Tiene varias secuencias, está el DWI y el FLAIR, pero el FLAIR realmente es una secuencia que nos sirve para determinar qué tan agudo es el ataque cerebrovascular. Porque claro, lo vieron por última vez a las 10 de la noche, pero resulta que me están consultando a las 7 de la mañana. Evidentemente ya pasaron más de 4.5 horas, que es el tiempo que yo tengo para definir si lo va a trombolizar o no en caso de que sea un ACV isquémico. Pero si en el FLAIR no se ve todavía, eso quiere decir que todavía está muy agudo y que lo puedo llevar. Cosa contraria que si se ve la lesión en el FLAIR, ya hablaríamos de una lesión evolucionada o un ataque evolucionado que ya no sería candidato absolutamente a ninguna terapia endovascular. Importante eso del tiempo, 4.5 horas es el tiempo que se da para hacer la trombolisis. De hecho, hablabas de la ventana temprana y la ventana extendida, bastante importante ese concepto, porque se ha demostrado que el riesgo relativo de que el paciente mejore entre la primera y segunda hora es casi que del 90%. Mientras que si, por ejemplo, pasa de la segunda a la tercera hora, ya baja el 80% y más de entre la tercera y cuarta, 4.5 horas, ya baja hasta el 70%. Entonces, realmente esto es bastante. Otra cosa que les iba a decir, lo de la lista de las trombolisis, de las indicaciones de la trombolisis, bastante importante revisarla. Hay algunos estudios que demuestran que los pacientes no mayores tienen mayor riesgo de complicaciones, sin embargo, solo les pido que cuando estén ante este escenario, piensen en sus abuelos, piensen en sus papás. Si a ustedes como familiares no les gustaría que a sus papás y a sus abuelos se les hiciera absolutamente todo en el momento que estuvieran presentando algún tipo de esta patología. Entonces, simplemente piénsenlo, revisando las contraindicaciones, haciendo la tarea juiciosa, no debe por qué haber ningún inconveniente, entonces se podría hacer. En cuanto a los trombolíticos, tenemos alteplasia y tenecteplasia. Ya afortunadamente pasamos la era de la streptokinasa, que era bastante insegura. Ahora
tenemos estos dos fibrinolíticos. ¿Se prefiere cuál? Realmente no hay diferencias entre ninguno. Hay estudios grandes que se han hecho que demuestran que no hay ninguna mejoría o ninguna diferencia respecto a usar uno al otro. Sin embargo, se prefiere el alteplase por la vía porque la administración es mucho más sencilla para enfermería y para el médico, ¿vale? Y por eso se insiste en los servicios que el tenecteplase lo dejen son para los infartos, para el síndrome coronario y que nos dejen el alteplase para los ataques cerebrovasculares. ¿Qué más les...? Ah, bueno, por último, todo lo de rehabilitación es importantísimo. Como les decía, generalmente los pacientes que van a trombolisis, la mayoría quedan muy bien de verdad, quedan con algún déficit leve, pero todos son susceptibles de rehabilitación. Entonces, esta rehabilitación incluye terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Ahora, si ya hay mayores secuelas, hay que considerar entonces en estos pacientes si hay que hacer también soporte de vía aérea, es decir, una traqueostomía que de pronto la requieran, y también una vía de alimentación alterna, que sería una gastrostomía en este caso. En cuanto a los medicamentos de prevención secundaria, importantísimo las estatinas. Siempre puede que el paciente tenga un perfil lipídico dentro de lo normal, pero estamos hablando de eso, prevención secundaria. El hecho de ya tener un evento en su vida ya lo hace propenso a que lo repita, entonces debe tenerla. Recordar que a los pacientes es bastante discutido todavía, pero el paciente adulto mayor no debería dársele una dosis plena de atorvastatina, sino una dosis reducida por el riesgo de rhabdomiolisis que hacen. Sin embargo, como les digo, está controvertido. Todavía hay estudios que apoyan que pueden recibir la misma dosis, pero realmente en la práctica clínica lo que hacemos es evitar cualquier tipo de iatrogenia, entonces lo que hacemos es disminuir la dosis. La anticoagulación únicamente si se evidencia que si hay fibrilación auricular, sobre todo si hay trombos intracavitarios. En estos pacientes puede que tenga una fibrilación auricular paroxística pero igual requiere la anticoagulación por el riesgo cardiovascular que tiene. Definir si el paciente tiene una que sea valvular o no valvular, una FA valvular o no valvular, porque eso va a depender del tratamiento. Por favor, evitar mandar a los pacientes con warfarina en aquellos que tengan la posibilidad de tener nuevos anticoagulantes porque son mucho más seguros, menos riesgo de sangrado y mayor tolerancia al medicamento. Y la anticoagulación, por lo general, se inicia dependiendo de la extensión de la isquemia, se inicia entre los 7 a 14 días posterior al evento por el riesgo de transformación hemorrágica que puedan tener en ese tiempo los pacientes, ¿vale? Entonces eso para tenerlo claro. Y otra cosita que me faltó de la fisiopatología es que el área de penumbra, oligoemia y del COR o infarto cerebral yo creo que va a ser el target de ahora en adelante de los tratamientos médicos, porque realmente sí se ha demostrado que el área de penumbra es lo que más se recupera dependiendo del tiempo, y pues eso es a lo que le apuntamos. Entonces, entre más rápido, pues mayor extensión de esa área y pues mayor control y mayor disminución del foco, del core. Y creo que sería eso lo que tenía para contarles. No sé si tengan alguna pregunta o algo que les pueda aclarar. Bueno, muchachos, este es el momento, el espacio en el que vamos a resolver las dudas que se tengan acerca de la charla. Pues de paso agradecer a la doctora Mila, pues Con gusto. por su participación, por sus comentarios. Obviamente felicitar a la Mila por esa presentación que nos realizó. Entonces, si tienen alguna pregunta, comenten o si quieren la escriben por el chat. Si no, pues muchísimas gracias a todos pues por haber asistido y obviamente otra vez a la doctora, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, doctora. Con gusto. Feliz Creo noche que, para todos, que estén creo muy que no bien. hay preguntas. Gracias. Bueno. Feliz noche.